Vamos. Ahí está, salarios. Hasta aquí habíamos visto la anterior clase, que es la mano de obra calificada y no calificada. Bien, hemos trabajado en la última clase todo lo que es la introducción a la mano de obra directa y nos hemos concentrado en términos generales en lo que es el estudio de mano de obra, la introducción a la mano de obra, que resulta de la suma de los costos de la mano de obra directa y la mano de obra indirecta. Hemos aclarado en qué consiste cada una de estas. Hemos hablado de la diferencia que hay entre sueldo y salario, entre lo que es la mano de obra calificada, la mano de obra no calificada, etcétera. Una serie de conceptos y terminología importante que hay que tomar en cuenta a la hora de explicar y plantear temas vinculados a la mano de obra. Con esto nos toca ahora ver lo que son el tema de los salarios. La mano de obra, dijimos, corresponde a las personas, es el pago que se hace a las personas, hombres y mujeres, por una labor realizada. Y estos pagos se traducen en el salario. Hemos visto también la diferencia entre sueldo y salario, ¿no? Normalmente los trabajadores directos reciben un salario y la mayoría de los indirectos también, salvo algún personal indirecto que en lugar de salarios recibe un sueldo, pero son casos muy concretos y específicos. En el tema de salarios, el costo de la labor directa se llama mano de obra directa, o sea, el costo de la mano de obra directa, que de hecho es el elemento central de este capítulo, determinar costos de la mano de obra directa. Esto se refiere al salario directo, al pago directo, la retribución que se hace a los trabajadores directos, a los trabajadores directamente involucrados en el proceso de producción. Eso también ya lo hemos entendido. Por ejemplo, son obreros de una línea de ensamble, operadores de máquinas en procesos de manufactura, ejemplo del maestro panadero que amasa el pan de cada día, etc. Trabajadores directos, involucrados directamente en el proceso de producción, reciben un salario, una retribución económica. A esto se le llama el salario directo. Y por la forma como estamos planteando el costo de producción, corresponde a los costos de la mano de obra directa. Es decir, que hablar de salario directo, como está acá, o de mano de obra directa, es hablar de lo mismo. El salario directo es lo mismo que el costo de la mano de obra directa. Este costo de la mano de obra directa corresponde o constituye el segundo elemento del costo de producción. Ya sabemos que el primero es el costo del material directo. El segundo es el costo de la mano de obra directa, Pero también están los indirectos, ¿no? Sueldos y salarios de los trabajadores indirectos, el MOI. Estos trabajadores indirectos también reciben una retribución, un pago por la labor que realizan y son personal que se desempeña en el área de producción. Ahí están los trabajadores indirectos, en el área de producción, no en administración, no en comercialización, están en producción. Reciben un pago y ese pago que se hace a los trabajadores indirectos, esos sueldos y salarios indirectos, se cargan o se registran en los costos indirectos. Ahí va a ir el costo de la mano de obra indirecta, a los costos indirectos. Y esos costos se distribuyen luego por artículo terminado, como corresponde, en un procedimiento que lo vamos a ver en el próximo capítulo, ¿no? Cómo se hace esa distribución de los costos indirectos entre los artículos terminados. Por ejemplo, de los salarios indirectos, un ejemplo de sueldos y salarios indirectos, tiene que ver con los sueldos de los supervisores, profesionales en mantenimiento, salarios del personal de almacenes, el salario del capataz, el salario del operador de montacargas,
Todos ellos son personal indirecto que opera en el área de producción. Todos están en producción. Por eso corresponde su pago a los costos indirectos, en este caso, ¿no? Bien, existen entonces dos tipos, el directo y el indirecto. El indirecto se pone en costos indirectos y el directo es parte del costo de producción. Eso sería, en resumen, lo que acabamos de ver. Nos concentramos ahora en los costos de la mano de obra directa, en el MOD. ¿Cómo podemos determinar el costo de la mano de obra directa? O sea, ¿cuál es ese costo? Ya sabemos qué tipo de trabajadores son, a quiénes se les retribuye en este ámbito de la mano de obra directa. Ahora lo que queremos saber es cómo se hace en la práctica, o sea, qué es lo que hay que tomar en cuenta, cómo se procede para determinar costos de mano de obra directa. El objetivo será, en esta parte del capítulo, establecer el costo de la mano de obra directa de un periodo. ¿Cuál es ese costo en términos monetarios? Y además el costo unitario. En cada artículo terminado, en cada producto acabado, ¿cuánto corresponde al costo de la mano de obra directa? Va a haber una parte que corresponda al material, ¿no es cierto? Los materiales o material directo del que está hecho el producto. Ese va a ser el primer elemento. Luego hay que incorporar el costo de la mano de obra directa. Y de eso estamos hablando ahora. El objetivo es establecer ese costo, el costo unitario de mano de obra directa por cada artículo terminado. Y el costo de mano de obra directa del periodo en manera global, monto general. Estas serían las dos incógnitas que hay que resolver en este capítulo. ¿Cuánto es el costo de mano de obra directa y cuál es el costo unitario de la mano de obra directa? Las preguntas de enfoque. Para eso, para poder determinar estos costos de mano de obra directa y mano de obra directa unitaria, vamos a identificar 5 etapas o 5 pasos que hay que seguir hasta llegar al objetivo. ¿Cuáles son esos 5 pasos? El primer paso será el que seamos capaces de determinar el jornal hora, es decir, cuánto se paga, cuánto se retribuye a cada trabajador por hora trabajada, el jornal hora. ¿Cuál es el costo de su jornal hora? Si ustedes hacen un trabajo por consultoría o por tiempos definidos, va a haber que calcular un costo hora, ¿no? ¿Cuál es su costo hora? ¿Cuánto ustedes cobrarían por hora de trabajo? En el caso de la mano de obra directa, ese es un requisito para poder determinar los costos de ese componente de costo de producción. Determinar el jornal hora. Y con el jornal hora emerge el jornal día. Claro, simplemente multiplicando el jornal hora por las 8 horas que tiene el día, ¿no? La jornada laboral. Así que el primer paso es tener ese dato, el jornal hora. ¿Cuánto es el jornal hora de cada trabajador? Segundo paso, con el jornal hora ya definido, calculado, determinado, se debe confeccionar la planilla de pago de haberes. Un cuadro donde están los nombres de los trabajadores, sus ítems y su jornal hora. Y a partir de ese jornal hora, que ya hemos determinado en el anterior paso, se procede a calcular el costo de los trabajadores en un determinado periodo, normalmente mensual. La planilla de pago de haberes normalmente se confecciona mensualmente. Así que hay que confeccionarla. Esa planilla es el paso 2 de la mano de obra directa, adicionando, y eso es importante, las cargas sociales. Todo ambiente productivo de negocios, de empresa, tiene personal, tiene trabajadores, empleados, y a estos empleados y trabajadores se les paga un salario o un sueldo. Y eso que se les paga es solamente una parte de lo que cuestan estos trabajadores o empleados, porque además están las llamadas cargas sociales.
Están los beneficios sociales, están los aportes patronales, que es un costo adicional. No le llega al trabajador directamente, eso se paga a las instancias que corresponden, a las entidades que son las que reciben estos fondos. Así que no solamente es el salario, ¿no? Es también la carga social que representa cada uno de los trabajadores. En el paso 3, la idea es disponer de lo que se llama la tarjeta de asistencia y la tarjeta de tiempos. Dos tipos de tarjetas. Tarjeta de asistencia y tarjeta de tiempos. En la lógica en la que se asume que el trabajador debe marcar su ingreso a su fuente laboral y debe marcar su salida de la fuente laboral. La tarjeta de asistencia, ¿no? Llega, marca a qué hora está entrando, se está yendo, marca a qué hora se está yendo. Y lo que se espera es que mínimamente cumpla con las 8 horas de la jornada laboral que se establece por ley, mínimamente. Ahora, si va a trabajar más, tendrá que tener las autorizaciones, solicitará que se les reconozca pago de horas extras, va a haber otro tipo de trámites adicionales para casos en los que la jornada laboral del trabajador X sobrepase las 8 horas que la ley establece. Esta tarjeta de asistencia y la tarjeta de tiempos se debe confeccionar por cada trabajador directo. Y los vamos a llamar TA a la tarjeta de asistencia y TT a la tarjeta de tiempos. Tarjetas que registran datos de la presencia del trabajador en su fuente laboral. Con esto se pasa a la siguiente etapa, la número 4, donde se elabora la llamada concentración de mano de obra directa. Así como había una concentración de entradas, había una concentración de salidas, ahora lo que va a aparecer es una concentración de mano de obra directa. Va a haber un cuadro donde nos van a mostrar el detalle de la planilla de pago de haberes con su correspondiente cuantificación en función de las órdenes de producción en las cuales se está aplicando el trabajo de estos obreros que reciben el salario. Finalmente, en el último paso, se logra precisar el costo global de la mano de obra directa. Acá ya se logra la meta, la mano de obra directa del periodo, y los costos unitarios de la mano de obra directa, es decir, MODU. Por un lado está la mano de obra directa y por otro lado costos unitarios. Con esto, en el paso 5 se alcanza el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Aquí todavía está, ¿no? Es hallar este costo global y hallar el costo unitario. Siguiendo estos pasos adecuadamente y entendiendo de qué se trata, podemos lograr el objetivo en estos 5 pasos. A ver, veamos cómo sería entonces el primer paso. La determinación del jornal día y del jornal hora. Para esto tenemos que estar conscientes de que existe una relación, existe una interacción entre los trabajadores y los empleadores, o los patrones, se dice, ¿no? Las relaciones obrero-patronales, las relaciones entre el empleado y su empleador, entre los jefes subalternos, los dependientes, se rigen por los conceptos jurídicos de la Ley General del Trabajo. O sea, hay leyes, porque esta relación de trabajadores con sus empleadores no es fácil. Tiene tensiones, es una relación tensa, hay problemas, desencuentros, hay presiones. Si los trabajadores están organizados, tienen sindicatos, pueden tener una fuerza y un poder que, si se descontrola, puede llevar a serias dificultades y problemas a toda la empresa y perjudicar a todos. Las relaciones no son fáciles con los trabajadores. En toda empresa ocurre eso. Pero para justamente evitar que esto, como se dice, ¿no? Que la sangre llegue al río, para evitar que las tensiones degeneren innecesariamente en otro tipo de hechos de violencia y cosas por el estilo, están las leyes. Todo Estado civilizado se maneja por leyes, normas.
que los ciudadanos acatan consciente y voluntariamente por el bien de todos, incluidos ellos, ¿no? Cada ciudadano está incluido en esto. Y estas leyes, en este caso, son las que marcan los límites y precisan aspectos propios de esa relación entre obreros y patrones, entre empleados y empleadores. Relaciones difíciles, pero que tienen un marco legal que se respeta. Y eso está en la Ley General del Trabajo. La recomendación en este punto es que lean la ley, consíganse un ejemplar de la Ley General del Trabajo y lean, vean qué dice, porque a ustedes les sirve. En algún momento, en un futuro próximo, esperemos que lo más próximo posible, ustedes van a estar como ingenieros e ingenieras desempeñando labores en alguna institución, empresa, entidad que les va a pagar un sueldo, ¿no es cierto? Van a estar ahí, van a estar en ese caso. Por eso es importante leer la Ley General del Trabajo, porque puedo ser un empleado que no conozco mis derechos y mis obligaciones. El objeto de la ley es poner en claro cuáles son los derechos del trabajador y cuáles son sus obligaciones. La ley establece claramente esta situación. Así que las recomendaciones es que se consigan una copia de la ley y lean aquello que es importante para ustedes. Además de la ley están los decretos, los reglamentos que norman estas relaciones, que por su naturaleza están marcadas por tensiones permanentes, ¿no? Lo que les decía, la relación obrero-patronal no es sencilla, tiene sus complicaciones y sus momentos difíciles. Entonces, acompañando a la ley están decretos, están reglamentos que van a moderar, que van a calmar, van a encauzar estas relaciones obrero-patronales que siempre son tensas, que generan tensiones permanentes, ¿no? Aquí la recomendación: leer la Ley General del Trabajo. Lean, jóvenes, búsquense una copiecita y lean. Les va a servir, no solamente porque ustedes podrían llegar a ser empleados, sino también porque ustedes pueden ser empleadores. Tienen un emprendimiento, un pequeño negocio y necesitan contratar gente para que haga la labor operativa. Necesito conocer la ley para saber qué le corresponde al trabajador por ley como derecho legítimo y qué no. Por ejemplo, a ver, ¿ustedes creen que el trabajador tiene derecho a pedir un anticipo de su salario o de su sueldo, si es que es otro tipo de trabajador? ¿Tiene derecho, está en su derecho al pedir su anticipo de salario? La respuesta es sí, tiene derecho, porque es su salario finalmente, ¿no? Él tiene derecho de pedir un anticipo de su salario. Pero, aquí viene el pero existe un procedimiento que la empresa aplica para dar curso a estos pedidos de anticipos de salarios. Por ejemplo, la empresa, y eso en la mayoría de las empresas ocurre, no puede dar anticipos después de la quincena del mes cumplidas. O sea, no puede dar anticipos el 2 de mes, el 4, el 5, después de que ya ha pagado los salarios, ¿no? Y no puede dar anticipo de este nuevo mes porque no corresponde. Y ahorita les explico cuál es la lógica para que los anticipos no puedan darse a los trabajadores antes de la quincena del mes, del día 15. Segunda restricción, diríamos, para el pago de anticipos. No se puede ni se debe anticipar al trabajador el 100% de su salario, solamente el 50%, máximo. Es lo máximo que se le puede postergar, o más bien es lo máximo que el trabajador puede pedir como anticipo, el 50%, después del día 15. Y obviamente eso se va a descontar en la planilla de ese mes, ¿no? Así que ese tipo de elementos, de temas que les estoy mencionando, hacen que esto tenga cierto orden y se cumpla sin mayores traumas, aunque la relación sigue siendo tensa entre trabajadores y dueños del negocio. Es de interés de nuestro capítulo
este artículo 46 de la Ley General del Trabajo. Perdón. Estamos en el paso 1, determinación del jornal hora y el jornal día. Hemos hablado de la Ley General del Trabajo. Ahora, ¿qué nos interesa de manera precisa, de manera concreta de esta ley? Nos interesa este artículo, el artículo 46, que dice que una jornada efectiva de trabajo no debe exceder las 8 horas por día. Eso dice la ley. Perdón. Es decir, que la jornada laboral de 8 horas no es un invento de alguien, ¿no? No es que a alguien se le ha ocurrido en algún momento y ha dicho ya, a partir de hoy, lo más que se va a trabajar es 8 horas al día. No es así. Es parte de la ley. Y estas 8 horas, la conquista de las 8 horas laborales ha sido resultado de presiones de los trabajadores en huelgas prolongadas, en marchas, en mitines. Es un poco lo que muchas veces vemos en nuestro país, ¿no? Bloqueos, marchas. Estamos acostumbrados a eso. La jornada de 8 horas ha sido resultado de movimientos de esa naturaleza. Estamos hablando ya del siglo pasado, ¿no? Inclusive ha habido muertos, gente que ha perdido la vida en estos reclamos o exigencias de que la jornada no sea mayor a 8 horas. Porque antes de que se establezca este elemento en las leyes, no solamente de nuestro país, sino en otros lugares del mundo, los trabajadores podían estar 15, 16 horas, 18 horas en la fuente laboral y no había quien reclame o quien cuestione nada. Era potestad del empleador definir cuántas horas iban a trabajar sus empleados. Entonces, las 8 horas es una conquista de los trabajadores que ha costado sangre y ha traído luto. La famosa masacre de Chicago, ¿no? ¿Por qué se recuerda el 1 de mayo, Día del Trabajo o Día del Trabajador, el 1 de mayo? Porque se conmemora ese hecho luctuoso que se ha dado en Estados Unidos. Fíjense, estamos hablando de Estados Unidos, el país capitalista por excelencia. En Estados Unidos, en Chicago, donde trabajadores han muerto, han sido prácticamente masacrados por las fuerzas del orden, porque estaban haciendo un reclamo que obviamente se consideraba justo. Y a partir de ahí es que la jornada laboral se marcó en 8 horas por día. Y la Ley General del Trabajo, nuestra actual legislación laboral, destaca eso. En su artículo 46 dice que la jornada no debe exceder 8 horas día. Ahí está, bien clarito. O sea, la ley lo dice. Y además, no solamente se queda con eso, 8 horas día y de 48 horas por semana. Eso dice la ley. 8 horas día, 48 semana. Ahora, si vamos a trabajar 8 horas día, el día lunes trabajamos 8 horas. El martes trabajamos 8 horas, ya son 16. Miércoles 8 horas, jueves, viernes 8 horas. 5 por 8, 40. En la semana de lunes a viernes se acumulan 40 horas, ¿no ven? Pero la ley dice 48. Entonces debemos 8 horas. ¿Dónde se trabajan esas 8 horas? En el día sábado. Eso quiere decir, jóvenes, contrariamente a lo que muchas veces creemos y pensamos, que el día sábado es un día laboral, es un día hábil, completamente hábil, no solo mediodía, ¿no? Todo el día es laboral. Estrictamente, de acuerdo a lo que dice la ley, deberíamos estar trabajando de lunes a sábado las 8 horas. Si la jornada laboral está dividida en 2 partes, deberíamos trabajar de lunes a sábado de 8 a 12 y de 14 a 18. 8 horas. Lunes a sábado. Y el único día que no se trabaja sería el día domingo. Eso dice la ley. Eso dice la ley. Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero por qué entonces el día sábado mucha gente solo trabaja mediodía? Muchas empresas solo trabajan hasta el mediodía del sábado.
Ese tipo de situaciones ya son arreglos, son acuerdos internos que se hacen en las empresas. Son resultado de negociaciones con el sindicato, con los trabajadores, etcétera, para no trabajar el sábado todo el día y trabajar solamente en la mañana, por ejemplo, el sábado. Siguen pendientes 4 horas, ¿no? Si la empresa es estricta y dice, no, está bien, les voy a dar sábado en la tarde, pero no puedo, no hacer posible que trabajen estas 4 horas que están debiendo, tienen que trabajar y cumplir. Se negocia y al final se llegan a acuerdos en los que se van a cumplir las 48 horas sin que el día sábado tengan que quedarse todo el día. Ahora, ¿cómo es esto? Caso real, una de las primeras empresas en las que yo he trabajado era una fábrica de cueros, una curtiembre que procesaba cueros de ganado vacuno para el mercado nacional e internacional. Entonces, ahí había trabajadores, era una empresa grande. Las 48 horas semanas se cumplían de la siguiente forma. El día lunes trabajaban 9 horas, de 8 a 1 en la mañana y en la tarde de 14 a 18. ¿No? De 8 de la mañana a 1 de la tarde, 5 horas, ¿no? Y de 14 a 18 hay 4 horas, 9 horas al día lunes. Claro, la ventaja era que la misma fábrica tenía su servicio de comedor, todo, ¿no? Los trabajadores paraban a la 1 y tenían que ir al comedor a almorzar. Se preparaba la comida, se los atendía. Un tiempo bien interesante. Además que la empresa se preocupaba porque la comida que se dé a los trabajadores incluso esté supervisada por dietistas y nutricionistas, porque no es nomás darles cualquier comida. Estamos haciéndonos cargo de su alimentación principal del día, que es el almuerzo. Para nosotros, aquí en nuestro país, por cultura, el almuerzo es nuestra principal comida, ¿no? En otros países no. Otros países tienen el desayuno como principal comida. Otros tienen la cena como principal comida. Y se van a dar cuenta esto por las películas, algunas series de la televisión, donde se ve, por ejemplo, momentos de la cena familiar, ¿no? En la noche, o la preparación del desayuno, o los almuerzos, que son un sándwich y una comidita rápida ahí, que no es la comida sustancial. Pero nuestro país tiene el almuerzo como su principal comida del día. Y como los trabajadores tenían el servicio de comedor, había que darles un buen almuerzo. No necesariamente abundante, pero sí un almuerzo que les permita estar bien nutridos, bien alimentados, porque están trabajando, ¿no? Están trabajando. Por eso es que la fábrica se preocupaba, la gerencia, de tener una dietista, una nutricionista que supervisaba los alimentos que se preparaban para cada día en la fábrica. Por eso es que se podía trabajar 5 horas en la mañana y 4 horas en la tarde, los días lunes. Los martes se repetía la misma cantidad de horas, pero el miércoles no. El miércoles se trabajaba de 8 a 1 y de 14 hasta las 5 de la tarde solamente. O sea, 1 hora antes los trabajadores se iban el día miércoles, a media semana. O sea que lunes y martes se cumplían 9 horas y miércoles solamente 8. Jueves y viernes se repetía otra vez las 9 horas. Entonces multipliquen 9 horas por 4 días, 4 por 9, 36, más las 8 horas del miércoles, 44, más las 4 horas del sábado, media jornada, 48. Y se completaban las 48 horas, ¿no ve? Ese era el acuerdo, pero era un acuerdo con los trabajadores. Incluía el comedor y todo lo que les dije. La empresa corría con todos los gastos de alimentación en el tema del almuerzo. Era parte de un beneficio que la empresa daba a los trabajadores, darles un buen almuerzo. En el buen sentido también, ¿no? Buen almuerzo. No era cualquier cosa, no era abundancia, era calidad. Y los trabajadores más bien valoraban eso. De tal forma que se cumplían las 48 horas. Claro, los miércoles, como salían antes, los trabajadores organizaban sus encuentros deportivos, ¿no? Entre las 5 y las 6, quedaban hasta las 7 de la noche. Era un tiempo especial el día miércoles para los trabajadores. Pero son acuerdos internos que se logran y se llegan a establecer en las empresas.
se están cumpliendo las 48 horas. Otras empresas pueden tener arreglos diferentes. Hay algunas que dicen, bueno, no vamos a trabajar el sábado en la tarde, pero esas 4 horas que no vamos a tampoco compensar en la semana, porque la ley dice que no se debe exceder de 8 horas por día y podemos meternos en problemas. De hecho, al hacerlos trabajar 9 horas, estamos quebrantando este artículo, ¿no? No estamos cumpliendo lo que dice la ley. Entonces, sí, eso puede poner en riesgo a la empresa, sujeto de multa, llamada de atención de las autoridades, etc. Entonces, para evitar eso, las empresas dicen, no vamos a hacerlos trabajar 9 horas, ninguno de los días. Van a trabajar 8 nomás y el sábado mediodía, pero nos deben 4 horas. Eso quiere decir que si en algún momento la empresa necesita que los trabajadores se queden 1 hora, media hora, 2 horas adicionales por alguna situación excepcional que se dé, estos deberían estar dispuestos, debería ser parte del acuerdo. No van a trabajar solo en la tarde, pero cuando los necesite tienen que estar. Y claro, alguna vez puede suceder, no siempre, no es que cada semana va a ocurrir eso, no. Y los trabajadores aceptan. Entonces no trabajan los sábados, mediodía. Y los otros días cumplen 8 horas. Y más todavía, hay empresas, instituciones donde solo se trabaja de lunes a viernes. Sábado y domingo son días no laborables para ellos. O sea, no cumplen las 48 horas, cumplen solo 40. Y el acuerdo puede ser parecido al que les dije, ¿no? Si bien hay 8 horas que están flotando, esas son horas que los trabajadores deben estar dispuestos a cumplir en casos de emergencia. O finalmente la empresa dice, no, vamos a trabajar solo 40 horas y no hay necesidad de ningún arreglo. Esa es la política de la empresa para tenerlos tranquilos a los trabajadores. No deben horas, no deben nada. Trabajen solamente lunes a viernes. La ley no va a cuestionar cuando haya arreglos y acuerdos internos que beneficien al trabajador. Porque, a ver, en este caso, ¿quién se va a quejar? Habrá algún trabajador que diga, no, la ley dice 48 horas, yo quiero venir el sábado, no me dejan, yo no quiero solamente trabajar hasta el viernes. No ve, nadie se va a quejar, más bien lo van a tomar como un beneficio, como una ventaja de solo trabajar 40 horas, ¿verdad? Y temas ya más avanzados de desempeño laboral en países de Europa, por ejemplo, se trabaja ya no las 40 ni 48 horas, se trabajan 36 horas semana. O sea, desde el día viernes ya es día no laborable, viernes, sábado, domingo, solo se trabaja hasta el jueves. Entonces hay casos y casos, ¿no? Hay casos y casos donde se pueden ver diferentes circunstancias. Entonces, cuando beneficia al trabajador el hecho de que no necesiten venir todos los días 8 horas, la ley no va a cuestionar nada porque están beneficiando al directamente involucrado en esto, que es el trabajador. La ley dice 8 horas día, 48 semanas, ¿no? Con esas excepciones que les he mencionado. También habla de la jornada de trabajo nocturno, que no excederá de 7 horas, entendiéndose por trabajo nocturno al que se practica entre las 8 de la noche y 6 de la mañana. A eso se llama trabajo nocturno, por si acaso, de acuerdo a la ley. Esto tal vez muchos de ustedes no sabían. ¿Qué significa trabajo nocturno o la jornada de la noche desde donde se cuenta, ¿no? Se considera trabajo nocturno desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Ahora, de esto están exentos, se exceptúa de esta disposición el trabajo de las empresas periodísticas, por ejemplo, que normalmente su trabajo es en ese horario, ¿no? Los que publican noticias, hacen los diarios, están trabajando en la noche hasta la madrugada para que el periódico pueda salir a primera hora de la madrugada y estar circulando por la ciudad. Están sometidas estas a reglamentación especial. La jornada para mujeres y menores de 18 años, ojo con esto, no excederá las 40 horas semanales diurnas. Quiere decir que el trabajo de 48 horas semana, de acuerdo a la ley, es para los trabajadores varones. Y para las trabajadoras mujeres, la ley dice que debe ser 40 horas semanales. ¿A ver? Atención con eso. Las trabajadoras mujeres
solo deben cumplir 40 horas semanales. Para ellas sí, el sábado es día no laborable, mientras que para los varones no, el sábado es día laborable. Eso ya trae problemas, ¿no? No es trato igualitario. Las mujeres tienen un trato preferencial, solo trabajan 40 horas. Eso dice la ley. Y eso se va a reflejar en este paso de determinación de jornal día y jornal hora, en una controversia que surge cuando tenemos un trabajador varón y una trabajadora mujer con el mismo puesto, con la misma responsabilidad, pero con jornales horas diferentes. ¿Cómo es eso posible, no ve? O sea, tenemos un trabajador varón, una trabajadora mujer, haciendo la misma labor, mismo trabajo, misma responsabilidad, misma cantidad de horas por día. Pero en el caso de la mujer solo trabaja 40 y el varón 48. Y resulta que el jornal hora es diferente de estos trabajadores, no es igual. Genera problemas. Ese detallito de las 40 horas para mujeres y 48 para varones genera problemas. En el jornal día, jornal hora, es el valor monetario, ¿no? Se calcula en función de las horas trabajadas efectivamente en la empresa, quiere decir de las horas en las que el trabajador está presente en la empresa y ha marcado su ingreso y su salida. Hay evidencia, hay respaldo de que el trabajador ha asistido a su fuente laboral. Se calcula este jornal hora en función de las horas trabajadas efectivamente en la empresa. En el sector de los trabajadores de fábrica, la remuneración por hora trabajada se establece de la siguiente manera. ¿Cómo entonces calculamos el jornal hora y el jornal día? Se hace este análisis. Se dice un año tiene 12 meses y 12 meses en total suman 52 semanas. Porque resulta, y aquí puede caer otro mito, resulta que un mes no es igual a 4 semanas. Nos han estado mintiendo todo este tiempo, ¿no? 4 semanas, un mes, nos han dicho mentira. No es 4 semanas. El mes no tiene 4 semanas. Si ustedes ven el calendario, y acá tengo yo mi calendario. Está mi calendario. Hay más de 4 semanas. Este es el mes de octubre, fíjense. Este tiene más de 4 semanas, ¿no? Cada semana tiene 7 días. Y si son 4 semanas, deberíamos tener 28 días al mes. Pero no es así. Los meses tienen 30 días, tienen 31 días. El único mes que tiene la posibilidad de tener 28 días exactos es el mes de febrero. Y además cuando no es año bisiesto. Porque si fuese año bisiesto tendríamos que tener 29 días en febrero, ¿verdad? Es el único mes. El resto, ninguno tiene 28 días. Todos tienen 30 y 31. Enero, con los nudillos, ¿no ve? Enero 30, febrero 28, 29, marzo 31, no, enero 31, marzo 31, abril 30, mayo 31, junio 30, julio 31, pasamos a la otra mano, agosto 31, septiembre 30, octubre 31, noviembre 30, diciembre 31. O sea que este mes de noviembre trae 30 días. Por lo tanto, un mes no tiene 4 semanas. No tiene 4 semanas. Entonces, sabiendo esto, dividimos el número de semanas año sobre los meses para saber cuántas semanas tiene cada mes. Y nos da ese resultado. Que en un mes existen 4,33 semanas. Más de 4 semanas. No son 4. Más de 4. 4,333. 4 y un tercio. Eso tiene en semanas el mes. De donde las horas trabajadas por mes resultan 48 horas semana, que es lo que debe cumplir un trabajador varón, por 4,33 semanas al mes, igual 207,84 horas mes. Este es un factor estándar que se va a aplicar para el cálculo del jornal hora. 207,84
horas mes para el caso de trabajadores varones. Esto es para trabajadores varones, porque estamos hablando de 48 horas semana, ¿no? Aquí está, 48 horas semana. Trabajadores varones. Para ellos funciona esto. El factor entonces para trabajadores varones es 207,84. Y 40 horas semana por 4,33 semanas mes igual a 173,2 es para trabajadoras mujeres. El factor cambia entonces. Para hombres es 207,84 y para mujeres 173,20. Esos son los factores y salen de este análisis. Con eso, con ese cálculo del factor, miramos lo que se llama el salario de contrato. Según la Ley General del Trabajo, en su artículo 6, el contrato con un trabajador puede celebrarse verbalmente. O sea, los contratos verbales tienen tanta vigencia o fuerza como un contrato escrito. Pueden hacerse verbales o por escrito, ¿no? O sea, un contrato verbal de palabra, sin que haya papeles de por medio ni firmas, vale igual que un contrato escrito. O sea, basta que yo hable con un trabajador y lo contrate para hacer una determinada tarea en la empresa, ya estoy estableciendo un contrato verbal con ese trabajador. Y su existencia del contrato verbal se acreditará por todos los medios legales de prueba. Constituye la ley de las partes siempre que haya sido legalmente constituido y a falta de estipulación expresa ser interpretado por los usos y costumbres de la localidad. Ok. De lo que hay que rescatar es que el contrato puede ser verbal o escrito. Hay un contrato. El artículo 40 de un reglamento que habla de este tema también dice: a los trabajadores contratistas se les pagará por mensualidades, según el promedio de sus ganancias, hasta que se efectúe la liquidación definitiva. De pagos mensuales. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Se tiene a Perico, es un obrero recién incorporado en la fábrica a partir del 1 de junio. Ok, entrada el 1 de junio. Su cargo es operador de extrusora, trabajador directo. Salario conversado, salario verbal, de palabra, 2.307 bolivianos. A este salario conversado que va a estar en el contrato se le llama salario de contrato. Este es el salario de contrato, 2.307 bolivianos mes. Con ese dato, porque cuando uno hace un acuerdo con un trabajador, lo está contratando, el trabajador se va a preguntar cuánto es la retribución, cuánto se le va a pagar. Y si no pregunta, hay que decirle, esto es lo que corresponde a tu pago, hay un presupuesto de esta cantidad para el puesto que tú vas a ocupar. Esto es lo que vas a ganar. Ese es un elemento indispensable en toda negociación y en todo contrato de un trabajador nuevo. Entonces, el trabajador sabe de palabra que le van a pagar 2.307 bolivianos mes. A esto entonces llamamos el salario de contrato, aunque sea verbal, ¿no? Aunque sea verbal. Con este dato se calcula el jornal hora y el jornal día, en este caso de Perico. El jornal hora va a ser el salario de contrato dividido entre las horas trabajadas por mes, o el factor que hemos hallado de horas trabajadas por mes para trabajadores varones. Eso quiere decir que tenemos el salario de contrato, que es 2.307 bolivianos mes, dividido entre el factor de cuántas horas tiene un mes para los trabajadores varones, 207,84. El jornal hora en este caso sale 11 bolivianos con 10 centavos. De Perico, trabajador varón, operador de extrusora, mano de obra directa. Lo que le vamos a pagar por hora es 11 bolivianos con 10 centavos. Está bien, ¿no? Me están siguiendo. Y con este dato puedo calcular el jornal día. 11,10 bolivianos, 11,10, multiplicado por 8 horas al día. Si este es el jornal hora, entonces
En un día tengo 8 horas, lo que le voy a pagar por jornal, por día, es 88 bolivianos con 80. Y ya está, ¿no ve? Y ahí he logrado determinar el jornal día y el jornal hora. Ya tengo ambos. Es importante el salario de contrato. Con el salario de contrato calculo el jornal hora, dividiendo entre el factor, que en este caso es para varones, 207,84. Si fuese para mujeres, habrá que dividir entre el factor que deben las mujeres. Entonces, jornal hora, 11 bolivianos con 10. Jornal día, 88. Esto creo que está mal, ¿no? 88, 80 tiene que ser, se ha dado la vuelta. Aquí ha ocurrido lo que muchas veces les ocurre a ustedes en sus exámenes. Un número se da vuelta, ¿no? Esto debería ser 80 y aquí aparece 08. Entonces, al copiar, al poner, a veces se va. Pues, o los duendes también se dice, ¿no? Se mete un duende y lo ha cambiado ahí. 88-80. Ese es el jornal día de Perico. Vamos a arreglar en este momento para no dejar pasar. 8,80. Ya está, lo vamos a corregir. Listo. 8,80 bolivianos día es el jornal día de Perico. Ahí está Perico, ¿lo quieren conocer? Mucho gusto. Yo soy Perico, dice el nuevo operador de extrusor. Ahora, también se contrata a Margaracha, una trabajadora mujer, ¿no? Para realizar la misma labor de Perico. Exactamente lo mismo, operadora de extrusor. Ahí está la Margaracha. La saludar. Obviamente, con el mismo salario de contrato, ¿no? Si va a ser lo mismo, exactamente lo que hace Perico, entonces tendría que ofrecerle también pues, el mismo salario de contrato, 2.307 bolivianos por mes. Pero, y aquí viene la controversia que les dije hace unos minutos atrás. El jornal hora de Margaracha da como resultado 13 bolivianos con 32 centavos. ¿Por qué? Porque, bueno, dividan el salario de contrato, ¿no? 2.307, entre el factor de horas mes, que para el caso de las mujeres es 170, ¿no? Aquí está. Hemos hallado mujeres. Aquí está. 173,20. Ese es las horas mes, el factor de horas mes que tienen las trabajadoras mujeres. 173,20. Dividiendo el salario de contrato entre esos 173,2, sale que el jornal hora de Margaracha es 13,32, 13 bolivianos con 32 centavos la hora. Y el jornal día sale 106,56, 8 horas día. Dos datos importantes. Comparen con los de Perico. Margaracha 13,32, Perico 11,10. Margaracha 106,56, Perico 88,80. Hay diferencia, ¿no? Hay diferencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué si hacen la misma labor, mismo trabajo, Margaracha gana más que Perico? Entonces, aquí hay un problema. Lo que tienen que hacer ustedes, así a manera de revisar el material y reflexionar sobre esto, es explicar esta diferencia. ¿Por qué se da esta diferencia? Ya dijimos que tiene que ver con el factor, ¿no? de horas mes que hemos calculado. La pregunta sería, ¿cuál debería ser el salario de contrato de Margaracha para tener el mismo jornal hora de Perico? Porque si van a hacer labor idéntica ambos, el mismo trabajo, el salario, la retribución que se calcula a partir del jornal hora debería ser también la misma. Y la pregunta aquí es, ¿cuál tendría que ser entonces el jornal hora de Margaracha para que tenga el mismo
salario que Perico, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Cuál debería ser? Hay que calcular. Y por el otro lado, si Perico debe igualar su jornal hora al de Margaracha, ¿cuánto debería ser su salario de contrato? Podemos mantener a Margaracha con 2.307 de salario de contrato, pero eso le da un jornal hora de 13,32. Perico, para tener 13,32 en lugar de 11,10, necesita un mayor salario de contrato. Sí, ¿no ve? Tengo que hablar de un salario de contrato más alto que el que le estoy pagando a Margaracha. La pregunta aquí es, ¿cuál debe ser ese salario? De hecho, va a ser mayor. A Perico, digamos que le voy a pagar 2.500 y a Margaracha 2.300. Ocurre eso, pero gente que no conoce, personas que se enteraron de esta situación, pueden reclamar y decir, eso es discriminación, es trato injusto. ¿Cómo es posible? Y parece que tienen razón, fíjense. ¿Cómo es posible que la trabajadora Margaracha tenga menos salario de contrato que Perico? ¿No? ¿Cómo es posible que le paguen menos en el salario, en el contrato que a Perico? Claro, porque es mujer, porque eso es discriminación, ¿no? Por eso es. No, no es por eso. Es porque, por lo que dice la ley, 40 horas para mujeres y 48 para varones dan factores distintos y generan esta distorsión en el jornal hora, que no puedo mantener como empleador. Yo no puedo mantener esta diferencia. Esto sí es discriminatorio. Tengo que tener el mismo jornal hora para ambos. Y eso implica que a Perico le mantengo su salario de contrato, pero a Margarita tengo que pagarle menos, ¿no? Tiene que ser menos su salario de contrato para que iguale en el jornal hora a Perico. Pero no, pues ya se ha hecho el problema, ya han venido los reclamos, han protestado las mujeres creando, las mujeres de fuego, grupos feministas, protestando porque no se está dando un trato justo a una trabajadora mujer. Su contrato dice, imagínense que este es un contrato escrito, ¿no? Aquí está, tengo copia del contrato de Margaracha, dice su salario tanto. Y aquí está el otro, el de Perico, que hace la misma tarea, misma labor, misma responsabilidad, todo igualito, pero le pagan más. Eso no es discriminación. Sí, ya, fuera, ¿no? Todo el problema. Pero difícil, hay que explicarles, ¿no? Difícil que entiendan. Es que la ley dice que las 40 horas, 48 horas, hacen que se distorsione, etc. Todo un problema. Entonces, como ven, esto trasciende la parte técnica y se vuelve un tema social. Así que hay que nomás revisar la Ley General del Trabajo y quitar eso de las 40 horas y 48 horas, porque desde ahí ya suena discriminatorio, ¿no? Que los trabajadores varones deban cumplir 48 horas y las mujeres 40. Suena así. Pueden haber argumentos que lo sustenten, pero visto fríamente suena como que injusto. Entonces, ¿qué se debe hacer? Probablemente igualar en la cantidad de horas, que ambos sean de 40 horas semana, ya no haya 48 horas. Puede ser una solución que arreglaría todas estas diferencias y discrepancias que se generan por ese hecho. Bien, una vez que el jornal hora está definido, en este caso, volvemos a Perico, 11,10 es su jornal hora. Una vez que ya está definido esto, se entra al paso 2, la planilla de pago de haberes. Ahora, ¿qué es la planilla? Es un documento que expone información mensual, generalmente, periódica, mensual, en términos monetarios, relativa al conjunto de remuneraciones, bonos, descuentos y otros beneficios que perciben los trabajadores de una empresa. La planilla, ¿no ves? Está un cuadro, dice los nombres, cuántas horas, cuánto es su salario, el bono que recibe, menos los descuentos que se aplican, tanto líquido pagable es lo que le voy a dar al trabajador al final del mes. Esta es una planilla, se le paga, el trabajador firma la planilla. Ahora, en términos del nombre, se trata del diminutivo de plana.
y puede utilizarse como sinónimo de nómina, una lista de nombres de personas o cosas, ¿no? Para entender algo de la terminología. ¿Por qué se dice planilla? ¿No? ¿De dónde sale esa palabra? En el caso presente corresponde a la nómina de los trabajadores directos, mano de obra directa. Y atención, el insumo elemental y esencial para confeccionar la planilla de pago de haberes, para poder elaborar la planilla, necesitamos el jornal hora. Es el dato clave, crítico. Jornal hora de cada trabajador directo. Cada trabajador directo va a tener su propio jornal hora. Entonces necesito conocer ese jornal hora de cada trabajador. En nuestros ejemplos a veces el jornal hora es el mismo para todos, pero en la realidad puede que no sea así. El jornal hora puede ser diferente de un trabajador a otro. Así que para poder hacer la planilla, este es el insumo básico fundamental, el dato del jornal hora. ¿Cuánto es el jornal hora? En el caso de Perico es 11,10, ¿no? 11,10. Seguimos con la planilla. Objetivo de la planilla. ¿Cuáles son sus objetivos principales? Contar con información referida al importe que paga la empresa por concepto de sueldos, salarios, apoyos patronales y otros beneficios a sus trabajadores. La planilla en general es para eso, para saber cuánto tenemos que pagar a nuestros trabajadores, empleados, etc. Y también cumplir con las disposiciones legales vigentes. Las autoridades que velan por este tema, el Ministerio del Trabajo, etcétera, obligan y exigen que se tenga una planilla reconocida y con todos los componentes legales que corresponden. También el objetivo de la planilla es ser capaces de tener un ejemplar para enviar a las diferentes entidades donde se exige este documento. O sea, hay que tener copias de estas planillas para entregar, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo, a la Caja de Salud, a impuestos, ¿no? Entonces hay que tener las copias. Para eso sirve la planilla, para respaldar todo lo que se está haciendo en términos de pagos. Y para nosotros, especialmente en el tema en el que estamos, en la materia que estamos siguiendo en este periodo, es proveer información precisa, oportuna y suficiente. Es nuestra fuente de información esencial para determinar costos de la mano de obra directa del periodo y sus costos unitarios. O sea, no es posible hallar el costo de la mano de obra directa o los costos unitarios si no tengo la planilla de pago de haberes. Ese es mi insumo esencial. Y la planilla de pago de haberes no se puede construir si no tengo calculado el jornal hora correcto. ¿Cómo se ve una planilla? Formato. Básicamente debe incorporar los siguientes datos. El número de ítem del trabajador, se identifica por un número, sus nombres y apellidos, el cargo que ocupan, cuánto es su jornal hora. Esto es clave, ¿no? ¿Cuánto es el jornal hora de ese trabajador? Los salarios que se le pagan, el básico, el dominical, salario total. Los bonos que se le pagan, pueden haber bonos de antigüedad, de producción, de asistencia, de evaluación individual, de riesgo profesional, etc. El único bono reconocido legalmente por las autoridades es el bono de antigüedad. El resto de los bonos son de tratamiento interno, de atribución interna de la empresa. Pagar bonos de producción, de asistencia, ya es su decisión. La empresa decide si va a pagar o no. Y como son bonos, pueden estar vigentes un tiempo y quitarse después. O sea, el bono es así, está y no está. Puede estar o puede no estar. Y por más que los trabajadores protesten, reclamen, no tienen razón porque la ley respalda esa decisión de que la empresa quite un bono, porque no está reconocido el bono, ¿no? El único bono que no se puede tocar es el bono de antigüedad. Vamos a hablar de esos bonos de manera concreta también. Con toda esa información se calcula el total ganado y el total ganado sufre descuentos, aportes laborales al sistema integrado de pensiones, descuentos por faltas y atrasos,
descuentos por cuotas que se pagan al sindicato, a cuotas que se pagan a alguna instancia con la cual hemos hecho un acuerdo. También están los aportes que se hacen, aportes para deportes, aportes para canastón navideño, pulpería. Las empresas tienen servicios de pulpería donde se sacan abarrotes o algunos productos que el trabajador va pagando mensualmente por descuento en su salario. Con esos descuentos que afectan al total ganado, se calcula el líquido pagable. Y el líquido pagable constituye el monto que efectivamente recibe el trabajador. Es lo que va en físico va a recibir, ya sea en billetes, un cheque, una transferencia electrónica, como sea, pero es lo que se le paga al trabajador de manera efectiva, el líquido pagable. Vean que una cosa es el total ganado y otra el líquido pagable, ¿no? Entonces, eso se pone en un formato tipo tabla donde debe registrarse esa información. Número, nombres, jornal, hora. Acá están las horas normales de un periodo. Están las horas trabajadas, horas dominicales, total horas. Vamos a hablar de esto con mayor detalle en las siguientes clases. Están los salarios, el salario básico, el dominical, el salario total. Están los bonos, total bonos. Con eso sale el total ganado. Este es el total ganado. Y la planilla sigue, o sea, no termina ahí, ¿no? No termina ahí. La planilla sigue y calcula otro tipo de cosas, pasa a los descuentos para luego determinar el total, el líquido pagable. Ahora, en función del objetivo de este capítulo, lo que estamos estudiando, lo importante es llegar y determinar el total ganado de cada trabajador. O sea, esto va a ser importante, tener los totales ganados y la suma de los totales ganados, por supuesto. Ya la parte de descuentos que sigue a esta planilla es de incumbencia del trabajador. A él le van a descontar. En esta planilla el total ganado es el total de los salarios más total bonos. O sea, esta casilla, total salarios más total bonos. Aquí está. Total bonos. La planilla continúa con la siguiente información adicional, los descuentos, ¿no? Sistema integrado de pensiones, faltas de atrás, pulpería, cuota sindical, pro deporte, total descuentos, líquido pagable y firmas. Entonces la planilla es un documento bastante extenso que tiene toda esta información. Y el trabajador cuando recibe el líquido pagable, firma, ¿no? Constancia de que ha recibido su pago por el mes que ha cumplido sus labores. Esta información debe estar de tal forma que el trabajador sepa exactamente qué le están descontando. Y es de incumbencia del trabajador. A esto ya la empresa no se mete, ¿no? A los descuentos. Es problema del trabajador qué se le descuenta y qué no se le descuenta. El líquido pagable es el total ganado menos el total descuentos. De ahí sale el líquido pagable. Entonces, como ven, en este segundo paso, construir la planilla se convierte en algo esencial. A partir del jornal hora. Necesito tener el dato del jornal hora. Bien, y en el caso de Perico podemos ver cómo serían sus horas, podemos llenar eso, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Creo que hasta aquí ya estamos listos para entrar en la parte ya práctica, ¿no? De ejemplo, cómo llenar la planilla, qué cosa hay que considerar, de tal forma que tengamos la información suficiente como para calcular y determinar el costo de la mano de obra directa de un periodo. Dos cosas que hay que rescatar aquí es que para tener el costo de la mano de obra directa necesito el jornal hora, 1, y la planilla de pago de haberes, 2. Son dos elementos clave que tengo que tenerlos bien hechos. Con eso voy a pasar a las siguientes etapas que van a ser consecuencias de estos dos primeros, de tener la planilla y de tener el jornal hora bien calculado. Ok, jovencitos,
ahí nos quedaremos por hoy. La siguiente semana vamos a ver la opinión de pago de deberes, ya un ejemplo del caso de Perico. Vamos a ver cómo se llenarían los datos y vamos a terminar logrando los objetivos, es decir, el costo de mano de obra directa del periodo y costos unitarios de mano de obra directa. Con eso estaremos concluyendo este capítulo y nos involucraremos directamente con el capítulo que corresponde a los costos indirectos. Ok, ahí quedamos y nos vemos el día lunes, ¿no? Con los que no tienen problema con el horario. Y no olviden prepararse para el primer parcial, que ya está en puertas prácticamente. No sabemos qué día, pero ya está. Ya se huele el primer parcial, ya se lo siente, ya está listo para salir cualquier rato, excepto el lunes. Muy bien, jovencitos, ahí nos quedamos. Nos vemos el día lunes en la hora de clases. Ok, chao, chao, que tengan una buena tarde, buen fin de semana, estudien y prepárense. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, 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 Inge. jóvenes. Chao, chao, que estén bien.